Con nuestro primer invitado del día vamos a hablar de las elecciones presidenciales en Brasil y de cómo llegan los candidatos a la segunda vuelta de este domingo en medio de una campaña plagada de insultos y también acusaciones. ¿Qué retos tiene que asumir el próximo presidente brasileño? Pues se lo preguntamos a Javier Rincón. Él es investigador del Centro para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca y profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana. Javier, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24 y cómo llegan los candidatos a esta segunda vuelta. Además, cómo ha sido, digamos, toda la comunicación política, tanto de Lula y de Bolsonaro, ¿no? Que Bolsonaro ha tenido la ventaja en esta campaña. ¿Se debe a lo que ha hecho durante todos estos meses? Hola, bueno, gracias a ti por la invitación. Digamos que la campaña brasilera ha mostrado la misma tendencia de todas las campañas, no solo en América Latina, sino en el mundo. Es decir, una campaña donde la comunicación ha sido tremendamente agresiva y en el caso de Brasil, por el hecho de que Bolsonaro, claro, ocupa la presidencia de la República y tiene, pues de alguna manera, la ventaja de ser el presidente que puede comunicar a través de sus actuaciones pues resultados que lógicamente siempre van a impactar en la campaña electoral, pues ha sido una campaña bastante tensa. De hecho, creo que esa situación de agresión finalmente entre los candidatos ha llevado a que en este momento los mismos brasileros no tengan claro, uno, por quién realmente votar y dos, quién los va a gobernar en el futuro, con un elemento que creo que es muy complejo y es que derivado de esa comunicación finalmente tan agresiva de lado y lado, cada uno en sus maneras muy particulares, pues vaya a ser un país dividido y quien gane, sin importar si es Lula da Silva o el actual presidente Bolsonaro, va a tener un gran reto y el primer gran reto es conciliar a una sociedad que ellos mismos se encargaron de dividir durante las elecciones, lo cual me parece tremendamente complejo. Ya hablamos, Javier, de esos retos que asumiría el nuevo presidente brasileño, pero digamos, hablamos de las recientes encuestas. Estábamos conversando con nuestra corresponsal en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, y nos decía que si las elecciones fueran el día de hoy, pues Lula da Silva ganaría con un 53%. Antes de la primera vuelta de estas elecciones presidenciales tenía Lula una ventaja amplia sobre Bolsonaro. Bolsonaro le recortó esta ventaja a Lula da Silva, pero bueno, si bien es cierto que Lula pues sigue aventajando este sondeo, esta intención de voto. ¿El domingo podría Bolsonaro revertir todo esto? Digamos que Bolsonaro tendría el chance, digamos, de opacar a Lula y aventajarlo, o podemos ver a Lula como presidente como lo indican los sondeos desde el principio, ¿no? Yo creo que el punto de partida es efectivamente la indecisión del votante brasilero en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que hubo una abstención muy alta que para un país que tiene un voto obligatorio, pues es realmente, dice muchas cosas, más del 20% de abstención. Eso quiere decir que en esta segunda vuelta, pues hay un grueso de votantes que podrían inclinarse hacia el hoy presidente Bolsonaro. No obstante, en mi concepto, creo que la tendencia va a ser muy difícil de hacerla cambiar. Y a pesar de que creo que en segunda vuelta también será, como en primera, un voto finish, creo que el expresidente Lula mantendrá la ventaja mínima, pero mantendrá la ventaja que tiene de alrededor de 7 millones de votos. Creo que las alianzas que se han hecho entre los diferentes partidos, creo que adicionalmente el presidente Bolsonaro quemó todas sus naves en la primera vuelta y no tiene un gran margen ahora ni de negociación política ni tampoco de innovación en cuanto a propuestas, lo que hace que va a ser muy difícil, por lo menos en mi concepto, que él logre acortar esa diferencia, aunque la diferencia sea mínima. Y por el contrario, creo que en esta segunda vuelta es muy probable, dadas las alianzas que se han hecho, no solo entre partidos, sino las propias encuestas, lo que suceda es un fortalecimiento del expresidente Lula en las urnas para segunda vuelta, lo cual me lleva a mí a considerar que lo más probable es que el domingo quien se proclame como presidente de la República Federal de Brasil será
Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, así las cosas, entonces, digamos en las encuestas y en intención de voto, igual finalmente lo sabremos el domingo con exactitud quién será el nuevo presidente, pero hablando de este nuevo mandatario, ¿cómo recibe el país? ¿Cómo recibirá el país el día lunes el nuevo mandatario? El día lunes, hipotéticamente el día después de las elecciones, ¿no? Pero hay que esperar, evidentemente, creo que es el 1 de enero, el traspaso de mando. ¿Cómo recibirá ese país y cuáles son esos retos de los que estábamos hablando anteriormente? Yo creo que son dos elementos cardinales. El primero es un país dividido y creo que en general en el mundo y en particular en América Latina no se ha querido evaluar lo que eso significa, o sea, lo que significa dividir a una sociedad mediante un discurso político durante las elecciones para luego intentar gobernar a esa sociedad dividida. Y creo que el primer gran reto, o lo reitero, para el futuro presidente de Brasil es conciliar a esa sociedad dividida, porque nadie puede olvidar que el perdedor igual habrá obtenido alrededor de 50, más o menos mal contado, 50 millones de votos, es decir, una oposición, si lo queremos decir de alguna manera, de ese talante. El segundo reto y gran reto será conciliar las fuerzas políticas en los órganos de representación colegiada como es el Senado y la Cámara de los Diputados, que en el caso de Brasil es muy compleja porque el presidente realmente nunca puede hablar de tener mayorías específicas en una u otra Cámara, lo cual hace que además estas elecciones sean muy interesantes porque no podemos olvidar que también se van a elegir autoridades representativas a niveles de los estados. Y creo que el tercer gran reto es, y tal vez otros lo pondrían de una manera primordial, principal, es el tema económico. Si bien Claro. Brasil ha presentado unos resultados interesantes en los últimos meses, que de hecho el presidente Bolsonaro ha utilizado para lanzarse un poco más Sí. como candidato a la presidencia, pues realmente creo que el tema económico es muy, muy complejo porque va a recibir un país como todos los de América Latina que van a tener que enfrentar una recesión mundial que es casi una evidencia.